Muy buenas tardes, estimados estudiantes y público en general. Guatemala Visible y la Fundación Konrad Adenauer les dan la más cordial bienvenida a nuestros talleres virtuales Conociendo la importancia del Controlador General de Cuentas. Nuestra primera sesión será con el tema específico la importancia del Contralor General de Cuentas en el sistema político del país, impartido por el doctor Selvin Galindo, Inspector General de la Contraloría General de Cuentas. Asimismo, durante el chat, en todo el transcurso de la sesión, se les estará compartiendo un vínculo en el cual, por favor, deben registrarse para tener el registro de participación. Y les recordamos a los participantes que vamos a brindar un diploma de participación a quienes hayan participado por lo menos en 2 sesiones. Quisiera brindarles el espacio al doctor Stefan Jost, director y representante de la Fundación Konrad Adenauer, Guatemala, Honduras y El Salvador, y posteriormente a la licenciada María de los Ángeles Puentes, directora ejecutiva de Guatemala Visible, quienes les brindarán unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, licenciada Marielos de los Ángeles Fuentes, directora ejecutiva de Guatemala Visible, estimados participantes. En nombre de la Fundación Konrad Adenauer, muy buenas tardes a todos ustedes. Me da mucho gusto darles una muy cordial bienvenida al inicio de nuestra serie de 3 debates sobre la institución del Contralor General de Cuentas en el sistema político del país. Voy a hacer un breve saludo porque pienso que deberíamos aprovechar el tiempo que tenemos esta noche, no para escuchar una larga introducción por parte del director de la Konrad Adenauer Stiftung, sino para escuchar al experto de esta conferencia. No obstante, permítame iniciar con unas pocas palabras sobre la Fundación Konrad Adenauer. La Fundación Konrad Adenauer es una fundación política, una fundación alemana con orientación demócrata cristiana. En 1962, es decir, desde hace 60 años, la Fundación Konrad Adenauer, que lleva el nombre del primer jefe de gobierno en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, está trabajando tanto en Alemania como en el exterior. Y Guatemala era una de las primeras oficinas en el mundo y en América Latina. Actualmente estamos trabajando en unos 110 países del mundo con oficinas nacionales y programas regionales. Fortalecer la democracia, promover los derechos humanos, los principios del Estado de Derecho, como los principios de la economía social de mercado, son unos de los temas prioritarios de nuestro trabajo. Fortalecer la democracia significa también diseñar estructuras y una institucionalidad, pero también una cultura política como base de una institucionalidad que realmente funcione y cumpla con sus funciones y deberes. Y en este contexto no queda ni la mínima duda que la Contraloría General de Cuentas es una de las instituciones más importantes en cuanto a la fiscalización de los recursos públicos y combate a la corrupción. La importancia de esta institución, y no importa en qué país está, va mucho más allá que el puro control de los gastos públicos. De su función depende en buena parte, sin excluir otros actores centrales de un sistema político, si y en qué grado el ciudadano confía en el sistema político. Y sin la confianza de los ciudadanos en su sistema político, en la democracia, este sistema empieza a erosionar, debilitar, hasta fracasar. Es por ello que Guatemala Visible y la Fundación Konrad Adenauer han iniciado esta serie de 3 talleres hoy, el 11 y el 17 de agosto, para conocer más sobre las funciones e importancia de esta institución. Es un tema que merece la atención no solamente de los que lo eligen, sino también, para no decir sobre todo, de la ciudadanía entera, porque mucho depende si y cómo esta instancia estatal tan importante cumple, repito, con sus funciones. Iniciamos con el tema, la importancia del Contralor General de Cuentas en el sistema político del país, y me da mucho gusto que nos acompañe esta tarde el Inspector General de la Contraloría General de Cuentas, doctor Selvin Manolo Galindo López, que nos va a brindar la exposición sobre este tema. Muchísimas gracias, doctor López.
por estar con nosotros. Muy contentos que ustedes hayan tomado el tiempo para estar hoy día con nosotros. Y para terminar, quiero dar las gracias también a nuestros socios y amigos de Guatemala Visible y su equipo por la excelente cooperación, y a Annalisa Tavarini, coordinadora del equipo en la CAS Guatemala, que puso mucho esfuerzo en esta serie de eventos y la cooperación con Guatemala Visible. Muy bien, venido otra vez. Me alegra escuchar la exposición del doctor Galindo López y seguramente después nos espera una muy interesante discusión. Nada más y muchas gracias y que disfruten el evento. Muchísimas Muchas gracias. gracias, muy fino. Doy la palabra a la directora ejecutiva de Guatemala Visible, la licenciada María Los Fuentes. Gracias, Annalisa. Doctor Jost, muchísimas gracias una vez más por la confianza que la Fundación tiene en este humilde asociado que es Guatemala Visible. Nuestro trabajo ha crecido gracias al apoyo que tiene esta fundación y a la confianza que hemos tenido por parte de ustedes. Y también, por supuesto, a la participación de jóvenes como los que el día de hoy nos acompañan, que desean conocer más su país, que desean pasar de ser esos jóvenes que están inconformes, que desean protestar porque las cosas no funcionan, pero que no se quedan ahí, sino que desean entender cómo funciona y cómo se puede hacer propuesta para que las cosas vayan mejorando y funcionando de una mejor manera. Qué mejor que alguien que ha estado dentro de la institución y que tiene un alto perfil en el mismo, el doctor Selvin Galindo, que nos acompaña esta tarde. Muchísimas gracias también a usted, doctor, por haber aceptado esta invitación. Y yo, como dijo el doctor Jost, no quiero abusar del tiempo porque tenemos mucho que aprender, así que los dejo en este momento ya para que comencemos con nuestras actividades. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos y aprovechen al máximo esta oportunidad. Gracias, muy fina, Marielos. Entonces, quisiera darle la palabra a mi colega de Guatevisible, la licenciada Mónica Marroquín, quienes estará realizando una dinámica de pre y post con nuestros participantes. Gracias, buenas tardes a todos, un gusto tenerlos aquí. Previo a que comience la exposición, nuestro panelista, vamos a hacer una evaluación previo a esta exposición. Van a ser 3 preguntas que van a aparecer aquí compartidas en el Zoom. Entonces, aquí nos va a estar apoyando Álvaro para que pueda pasar la primera pregunta y ya ustedes solo tienen que responder según lo que les aparezca acá. La primera es: la Contraloría General de Cuentas fiscaliza únicamente a entidades estatales, ¿verdadero o falso? Entonces ahí ustedes pueden escoger cuál de las 2 opciones, por favor. Ahí les vamos a pedir que puedan ir respondiendo. Bueno, yo creo que ahí dimos ahí un par de minutitos para poder responder esta primera pregunta. Y ahí el 58% sacó verdadero, el 42% falso. Ok. Estas preguntas y sus respuestas correctas se van a ir respondiendo a lo largo de la presentación del doctor Galindo. Entonces vamos a pasar a la pregunta número 2. La Contraloría General de Cuentas, CGC, se basa en normativas nacionales o internacionales para impulsar la lucha contra la corrupción. Entonces, aquí dan opciones, ¿verdad? Que son nacionales, son solo normativas nacionales o internacionales o son ambas.
Ok, vamos a cerrar ya aquí el tiempito de esta pregunta. 15% nacionales y 85% ambas. Bueno, ahí vamos a ir viendo la respuesta correcta a lo largo de la presentación. Y vamos a pasar a la última pregunta. ¿Es función de la Contraloría promover la persecución penal ante tribunales por delitos en contra de los recursos del Estado? La primera opción es sí y la segunda opción es no, le corresponde a otra institución. Y vamos a terminar aquí el tiempo para responder esta pregunta, que es la última. 42% colocó que sí, el 58% colocó que no. Bueno, como les repito, vamos a estar viendo estas respuestas correctas a lo largo de la presentación. Por eso les pedimos a todos que puedan poner su mejor atención sobre este tema tan importante y que es necesario que conozcamos. De igual manera, aquí en el chat se va a estar compartiendo un link de asistencia para que puedan registrarse. Es necesario que puedan entrar ahí para que nos quede el registro de quienes asistieron y así poder contemplar a quienes les vamos a dar entrega de su diploma con el mínimo de 2 asistencias a estos 3 talleres. Entonces, le paso la palabra a mi compañera Annalisa para continuar con el programa. Gracias, muy fina, Mónica. Me voy a permitir leer una pequeña reseña de nuestro expositor del día de hoy. Él posee un doctorado en seguridad estratégica y es abogado y notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es máster en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad de Barcelona, España, y cuenta con un segundo máster en Criminología y Ejecución Penal por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Entre su experiencia laboral, cabe destacar que él es el Inspector General de la Contraloría General de Cuentas, ha sido coordinador de la política anticorrupción de las entidades fiscalizadoras superiores de Centroamérica y el Caribe, coordinador de la Comisión Técnica de la Lucha contra la Corrupción Transnacional y jefe de la Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público. Asimismo, asesor legal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Sin más que agregar, le cedo la palabra al doctor Selvin Galindo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente es importante tener este grupo interesado en conocer este tema. El tema de la participación política que tiene la institución de control gubernamental en el sistema político del país. Importante también cuando se hizo esta evaluación, esta dinámica previa, inmediatamente nos refleja el conocimiento que se tiene alrededor de la institución tan importante que es la Contraloría General de Cuentas. En mi opinión, tanto la denominación del contenido de esta serie de foros es importante en relación a la Contraloría General de Cuentas, porque estamos viviendo un momento importante donde se va a elegir al nuevo Contralor General de Cuentas para los próximos 4 años. Ya en su momento vamos a explicar un procedimiento muy breve de cómo es que se elige al Contralor General de Cuentas. Ahora, ¿por qué es importante la denominación del tema del día de hoy? Es decir, ¿por qué es importante esta institución en el sistema político del país? En primer lugar, porque es el órgano de fiscalización, es decir, que es el órgano que maneja los recursos del Estado, es decir, fiscaliza cómo se
cómo se fiscaliza, cómo se ejecuta el gasto público. Eso es importante. Y luego vamos a determinar más adelante, cuando estemos presentando las diferentes diapositivas, cuál es la función principal de la institución y por qué es importante dentro de este sistema político. Ustedes mismos van a sacar sus propias conclusiones. Entonces, de esa cuenta, empecemos, por favor, la siguiente diapositiva. Tenemos 4 temas para el día de hoy. Y 4 temas que vamos a ir considerando y vamos a ir desarrollando principalmente. El primer tema es que la base de la institución como tal, que es una institución democrática de control, que está establecida en la Constitución de la República de Guatemala en su artículo 232. Cuando hablamos de su artículo 232, indica claramente que es el órgano rector de la fiscalización. Por favor, abrimos para verlo. El punto número 1, relacionado con el tema, que es el órgano rector de la fiscalización, artículo 232. ¿Qué significa eso? Que la Contraloría General de Cuentas tiene la atribución y la función de fiscalizar a todas las instituciones del Estado, pero también a todas aquellas personas jurídicas o individuales que reciban fondos públicos. Es decir, que no solamente las instituciones del Estado como tal, sino todo aquel que reciba fondos públicos tiene la obligación de rendir cuentas y por lo tanto es verificado su fiscalización de cómo se manejan esos fondos públicos. Entonces tiene su base constitucional. De su base constitucional tiene su ley orgánica que determina toda su estructura orgánica, pero también determina cuáles son las funciones, las atribuciones y las facultades que tiene el Contralor General. De esa cuenta, dentro de sus funciones principales, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Pasamos y vamos a abrir el primer, sí. Vemos, por ejemplo, que les hablaba básicamente del tema de la Constitución. ¿Qué es lo que se quiere? Que tiene una relación con lo que son los fines del Estado. Es decir, los fines del Estado es el bien común. Y para lograr el bien común es que sus ciudadanos tengan bienestar para poder vivir. Y para tener bienestar, para vivir bien, para vivir en condiciones dignas, pues tiene que tener derecho a la salud, tiene que tener derecho a la educación, tiene que tener derecho a una vivienda digna, tiene que tener derecho a la seguridad y a la justicia. Entonces, y lo principal es el desarrollo integral de ese ciudadano como tal. Es decir, que hay una vinculación. Pero ¿cuál es la vinculación? ¿Qué tiene que ver eso con la Contraloría General de Cuentas? Porque todo esto que lleva a cabo el Estado como tal, se hace por los recursos que los mismos ciudadanos aportan a través de sus impuestos. Es decir, no se puede tener acceso a educación, a salud, una mejor educación, una mejor salud, una mejor seguridad, si no se utilizan correctamente los recursos. Y los problemas que tenemos en Guatemala es precisamente porque no hay una buena forma de utilizar los recursos públicos. No todo es corrupción, pero también hay aspectos que son los aspectos que generan un porcentaje muy elevado en relación al mal manejo de los recursos públicos. ¿Por qué? Porque hay intereses particulares que no hacen o que no hay esa conciencia de que exista el bien común, que exista bienestar para todos sus habitantes. De esa cuenta, esa estructura que se conforma en la institución que es Contraloría General de Cuentas, va orientada precisamente a eso, a que los recursos del Estado
se ejecuten adecuadamente, que se gaste que haya calidad del gasto, que se pueda solventar todas las carencias que existen en materia de salud, educación, viviendas dignas, justicia, seguridad, que son las condiciones que los países que han ido operando y desarrollando son los que han tenido ese bien común que va en concordancia con el bienestar de la población. Eso es lo que se busca. Por eso la importancia. Y desde este enfoque, ya la Contraloría General de Cuentas participa en el sistema político, porque esa es parte de la política, el arte de gobernar, como decía Platón. Y si hay un arte de gobernar con justicia, pues obviamente que los fines del Estado se van a establecer y efectivamente se van a lograr. Que haya un bien común, que haya bienestar para los ciudadanos. Continuamos, por favor. ¿Cuáles son los órganos de control además de la Contraloría General de Cuentas? Cada órgano de control tiene una función específica. ¿Para qué? Para tener los pesos y contrapesos. La Contraloría General de Cuentas está explicada. Luego, en el artículo 252, la Procuraduría General de la Nación, que su función principal es velar por la legalidad y la juridicidad de todos los actos administrativos. Que todos los actos que se ejecutan en la administración pública sean dentro del marco de la legalidad y la juridicidad. Luego, estos son controles administrativos. Y luego tenemos el control jurídico, que es por parte del Ministerio Público. ¿Cuál es el objetivo y la función principal del Ministerio Público? Es que velar por el cumplimiento de todas las leyes, es decir, pero básicamente su función principal, la persecución penal. Es decir, que ellos son los que realizan todo lo relacionado con la persecución penal para determinar si una persona ha cometido un delito y lo llevan a tribunales. Y cuando hablamos específicamente de temas de corrupción, pues le corresponde al Ministerio Público hacer la persecución penal, hacer la investigación. En esa cuenta, la Contraloría se convierte en un auxiliar de apoyo al Ministerio Público para fundamentar su prueba, que básicamente en los temas de corrupción, la prueba principal es el informe que sale de Contraloría de Cuentas, porque ahí se va a definir si un funcionario ha manejado correctamente los recursos públicos. La Corte de Constitucionalidad, que tiene una función especial que está determinada en el artículo 268. O sea, ahí está su función como tal, que indica concretamente cuál es la función de la Corte de Constitucionalidad y velar porque exista una interpretación clara y correcta de la Constitución, que no haya una violación a los derechos constitucionales de las personas y garantías constitucionales. Entonces se convierte en un control jurídico para que no haya un abuso de poder. Un abuso de poder de parte de aquellos que lo ostentan como tal, pero también de los particulares. Que haya esos abusos que quieran someter, por ejemplo, en el derecho de trabajo, que quieran someter a los trabajadores a circunstancias o situaciones que están fuera y al margen de la ley. Posteriormente viene el control político a cargo del Tribunal Supremo Electoral, que estos momentos van a ser de mucha importancia, porque resulta que a partir del mes de diciembre se comienza a generar todo lo que es el contenido político para las próximas elecciones, que son para el mes de junio del próximo año. Es decir, que va a tener una función importante para la elección de nuestras nuevas autoridades para los próximos 4 años. Está basado en el artículo 223, que habla de el régimen del poder político electoral. Y por último, la Procuraduría de los Derechos Humanos, que tiene una función constitucional
contenida también en el artículo 272 de la Constitución, en la cual tiene un control de carácter político también, cuando hay violación a los derechos humanos, y por eso ha sido protagonista en los últimos años de casos de relevancia que han llegado hasta la Corte de Constitucionalidad y algunos a las Cortes Internacionales de Derechos Humanos. La siguiente, por favor. Ya explicamos el artículo 232 que le da la categoría de órgano rector a la Contraloría General de Cuentas, que es la única institución del Estado que tiene facultades para auditar los recursos públicos. Después vendrán, por ejemplo, algunas otras instituciones que tienen su fiscalización específica, como es la Superintendencia de Bancos, que es la que fiscaliza al sistema, a las entidades financieras del país. Pero es una cuestión distinta al trabajo que hace la Contraloría General de Cuentas. El siguiente, por favor. Aquí aparece la figura del Contralor General actual. Es decir, esta figura está a propósito porque estamos próximos a un proceso electoral para elegir al próximo Contralor General. ¿Cuál es el proceso? Se conforma una comisión de postulación integrada por los 11 decanos de las carreras de auditoría y contador público de todas las universidades del país. En este momento son 11 las universidades que tienen esa carrera. Está integrado por 9 integrantes de los colegios, del Colegio Profesional de Contadores Públicos y Auditores, y dos integrantes del Colegio de Economistas, y uno más, que es el que preside la comisión, que es electo por todos los rectores de las universidades del país. Total, hace un número de 23. De estos 23, eligen a 6 personas dentro de los más idóneos, de los más capaces, de los más honestos, que ese listado llega al Congreso de la República, donde dentro de esos 6 que son electos para participar en el Congreso de la República, que se llega a una discusión para hacer el nombramiento del nuevo Contralor General. De estos 6 se elige al Contralor General como tal. En este momento está en proceso. Les quiero comentar que está ya fuera de tiempo, no va en dirección a los plazos establecidos en ley. Está fuera de tiempo. Es posible que el Contralor General de Cuentas no sea nombrado a partir del 13 de octubre del presente año, que es cuando debe dejar el cargo el actual Contralor General, y darle participación al nuevo electo, pero los plazos no van en su justa temporalidad. Por lo tanto, va a haber atraso, como ha pasado en las últimas 3 elecciones. La del 2010, que tenía que hacerse el 13 de octubre, se hizo el 10 de diciembre del 2010. La del 2014 se hizo el 21 de enero del 2015. Y la del actual Contralor, que se hizo el 3 de abril del 2019, casi 6 meses después de que tenía que asumir como tal. Esta no va a ser la excepción. Sigamos, por favor. Ahora, les indicaba que básicamente la Contraloría General de Cuentas es el órgano fiscalizador de los recursos públicos del Estado y de todas aquellas personas que reciben o manejan fondos públicos, como ONGs, algunos particulares, aquellos que son contratados por 029, su grupo 18, que prestan servicios para el Estado. Todas estas personas, individuales o jurídicas,
son fiscalizadas por la Contraloría. Por eso cuando hacían la pregunta que solamente se fiscaliza a entidades del Estado, no. O sea, hay otros actores que también son fiscalizados. La siguiente, por favor. Dentro de las funciones principales, además de las que están en pantalla, hay dos funciones importantes que tiene la Contraloría General de Cuentas. Una de las funciones es que cuando hay situaciones que se generan actos de corrupción que son evidentes, el Contralor General de Cuentas tiene la posibilidad de recomendar el cese de funciones de ese funcionario o empleado público que está haciendo mal uso de la administración de los recursos públicos. Esa es una. Y la otra importante, además de las que tenemos ahora aquí en pantalla, es que tiene la potestad de intervenir a aquellas instituciones en sus estados financieros que están cometiendo actos de corrupción o que no están dando los resultados que se esperan. O sea que son dos funciones importantes que se pueden llevar a cabo cuando hay asuntos de corrupción que se están cometiendo de manera flagrante. Sigamos, por favor. Ahora, los procesos de auditoría es lo que se denomina el control externo. El control externo es el control que llega de la Contraloría General de Cuentas. Aparte, existe un control interno que tiene cada una de las instituciones que son de carácter preventivo. El control externo son de carácter sancionatorio cuando no hay una aplicación correcta o un manejo correcto de los recursos públicos. Por eso, se practican los diferentes exámenes de auditoría. Ya vamos a conocer cuáles son los procesos que se llevan a cabo y vamos a ir explicando cuál es la etapa de cada uno de los procesos. Por favor, pasamos a la siguiente. Y los tipos de auditoría. Tenemos la auditoría financiera, que básicamente va a los estados financieros. ¿En qué consiste eso? Es decir, el buen manejo del presupuesto que se son asignados. Por ejemplo, si a una institución le dan 100, pues tiene capacidad para ejecutar 100. No puede comprometer a la institución ejecutando más de esa cantidad o haciendo compromisos, haciendo contratos que superen esos 100 que les han dado que administren correctamente. Esa es una. Y por otro lado, cuando se audita los estados financieros es que también haya una buena ejecución. Es decir, que se le da 100 es porque pidió 100 y que los va a ejecutar. Y no que deje de ejecutar porque no tienen una buena relevancia en el manejo de esos recursos. Por lo tanto, sus estados financieros no van a cuadrar con su planificación, con sus programas, ni con sus finalidades y objetivos. Es decir, que ahí existen deficiencias en ese manejo de los recursos públicos. Las auditorías de desempeño básicamente van dirigidas a los programas, aquellos programas de tipo social. Por ejemplo, como los programas específicos de salud, los programas del Ministerio de Desarrollo que impacta sobre las familias en pobreza o extrema pobreza, sobre aquellos programas relacionados con bonos para educación, bonos para alimentación, bonos para vivienda. Ese es el tipo de auditoría, no es solamente el tema de los recursos como tal, sino el impacto que tienen ese tipo de programas en beneficio para lograr el bienestar de estas personas en pobreza y extrema pobreza, en personas faltos en determinadas áreas de salud. Estos son los programas que impactan. En temas de seguridad, también se hacen auditorías de desempeño para determinar si esos programas o no son eficientes.
Luego vienen las auditorías de cumplimiento, que esta es básicamente el cumplimiento de normas o procedimientos. Es decir, que existen procedimientos para ejecutar el gasto público, procedimientos para ejecutar el presupuesto del Estado, y todos los funcionarios tienen que cumplir con esa normativa. Por ejemplo, la ley de contrataciones del Estado. Debe de cumplir la ley de contrataciones, porque si infringe la ley de contrataciones del Estado, tiene sanciones, y ahí entra lo que es la auditoría de cumplimiento. Luego, las auditorías conjuntas, que es cuando se funcionan las dos direcciones, que puede ser una de infraestructura con una de municipalidades. Cuando, por ejemplo, están construyendo un puente en un área municipal, entonces entran los expertos, que son los auditores ingenieros que corresponden a infraestructura, con los auditores que hacen auditorías de desempeño o auditorías financieras de recursos municipales, cuando son. Entonces ahí hay una fusión. La Contraloría está dividida por direcciones, por sectores: sector salud, sector educación, sector justicia, sector de desarrollo, de sector de entidades de apoyo, habla de secretarías y otras entidades que tienen programas específicos. Y luego tenemos este diagrama, básicamente son las etapas de una auditoría, que empieza con una etapa de familiarización, donde la comisión de auditoría se presenta a las instituciones, conoce las instituciones, conoce cuál es su misión, cuál es su visión, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus planes de ejecución. Luego, una etapa de planificación, que es la segunda etapa, donde ellos ya determinan mediante muestra qué es lo que van a auditar y hacia dónde van. Luego, la etapa de ejecución, que es todo el proceso, que se van cumpliendo las leyes y las normativas. Luego viene la etapa de comunicación de resultados, que les van a indicar concretamente cuáles son los resultados en cuanto al manejo de esos recursos después de que se cumplan todas las etapas de la auditoría. Aquí quiero mencionarles que las auditorías se basan en normas nacionales, pero también en normas internacionales, que fue una de las preguntas. En normas nacionales y normas internacionales basadas en los temas de corrupción y temas de auditoría. Esto es como, por ejemplo, aquellos que les gusta el deporte saben que en materia de fútbol la FIFA impone las normas internacionales, y esas deben de cumplirle a todos los países si quieren participar en los eventos internacionales. Pues es lo mismo. Aquí son normas internacionales que se aplican y son adaptadas a Guatemala específicamente para hacer las auditorías internas, pero también combinadas con normativa nacional. Y por último, la etapa de seguimiento, que es cuando el auditor determina recomendaciones que deben de cumplirse en el siguiente periodo fiscal. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los resultados? Cuando dice comunicación de resultados, los resultados de auditoría se basan en estas tres acciones legales. Sanciones pecuniarias, que son sanciones que deben de pagar en metálico ante dar cumplimiento. Cada infracción tiene una sanción determinada y tiene un costo determinado que debe hacerla efectiva en su momento oportuno, ya sea por infracción a las normas establecidas en la ley de la Contraloría, o por infracción a las normas contenidas en la ley de contrataciones del Estado u otras leyes. Luego, el informe de cargos es cuando hay un daño patrimonial, es decir, existe un daño patrimonial y se le pide ese reintegro de lo que se perdió por una negligencia o intencionadamente, y que debe devolverlo al Estado a través de un juicio de cuentas. Y por último,
que es lo más grave, son las denuncias penales. Básicamente, el tipo de delitos que se denuncia, que es la mayoría, es el peculado por sustracción. Luego, la malversación de fondos también, que son los dos delitos relacionados con los delitos cometidos contra la administración pública. Básicamente, el peculado por sustracción, que eso es intencionalmente utilizar los recursos del Estado para propio beneficio. La malversación de fondos es cuando se utilizan recursos del Estado en un renglón que es diferente. Por ejemplo, si le dan para funcionamiento, tienen que utilizarlos en funcionamiento y no para hacer inversiones o infraestructura y viceversa. O sea, hay que utilizar los recursos para lo que fueron asignados. Y esas son las 3 acciones que corresponden después de una auditoría, a través de un informe de auditoría. Siguiente, por favor. Y luego tenemos un plan estratégico institucional basado en la probidad a través de acuerdos del Contralor General de Cuentas, que de alguna manera ha convertido en observancia general que todas las instituciones tengan sus códigos de ética, que todas las instituciones promuevan la integridad, la probidad de cada una de las instituciones, y que todas las instituciones están obligados a utilizar a los auditores internos para que sean ellos el lazo de comunicación hacia la Contraloría General de Cuentas. Es decir, que tener auditores internos que también sean objetivos y que sean los ojos de la Contraloría General de Cuentas en cada una de las instituciones. La fiscalización básicamente está, en los temas de fiscalización se han creado normativas importantes que les han dado las herramientas importantes también a tanto a los funcionarios y a los empleados para que puedan hacer buen uso de los recursos públicos y facilitar a través de la creación de instrumentos legales. El fortalecimiento institucional a través de los convenios interinstitucionales que se han creado para que no sea solamente una institución de control la que vaya hacia adelante. Aquí se han hecho convenios con el Ministerio Público, con la SAT, con la Superintendencia de Bancos, con participación de la IBE, con la Procuraduría General de la Nación, con la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Y también se ha hecho convenios para fortalecimiento institucional y que sea coordinada con diferentes instituciones que tienen registros públicos que facilitan la labor tanto de auditores como de agentes fiscales del Ministerio Público. Y luego un enfoque importante de la participación ciudadana, que se han abierto aquí algunas oportunidades, herramientas para facilitar a la población que pueda participar presentando sus denuncias, haciendo controles de tipo social, sobre todo en sus comunidades, que tienen más un enfoque hacia aquel funcionario corrupto que no está haciendo las cosas correctamente. Siguiente, por favor. Aquí viene una relación con las otras instituciones de la Contraloría General de Cuentas. Con el Congreso de la República, que al final es, bueno, entonces, ¿quién fiscaliza la Contraloría? El Congreso fiscaliza a la Contraloría si está haciendo correctamente su trabajo. O sea, también todas las bancadas tienen esa facultad para que la Contraloría rinda cuentas de su trabajo, de lo que está realizando. Es decir, hay una conexión. Entonces, aquí vemos y confirmamos que hay una participación también en el sistema político, porque también rinde información por cada año de las cuentas del presupuesto. Es decir, se hace un informe de auditoría cada año, en el mes de mayo de cada año, el último día
del mes de mayo de cada año, de cada ejercicio fiscal, se rinden cuentas al Congreso de la República de conformidad con lo que establece el artículo 241 constitucional. Es decir, es una obligación de rendir un informe de las auditorías que se han realizado en todas las instituciones del Estado. Ahí ellos van a conocer cuáles son los resultados del presupuesto que asignaron a cada una institución y cómo fue manejado. Luego, con la siguiente, que es el Ministerio de Finanzas, que es una buena vinculación, porque ellos son los que llevan los controles de todas las herramientas sistematizadas que tienen que ver con la rectoría de la hacienda pública, del manejo de los recursos públicos. Es decir, que ellos son los rectores en el Sistema Nacional del Presupuesto Público. Y el siguiente, que es el Ministerio Público, que hay una relación constante, porque los informes de autoría en materia de casos relacionados con peculado es la prueba principal. Si no hay un informe de auditoría, no van a tener una posibilidad de poder probar los hechos que van a imputar a un determinado funcionario. Es necesario que tengan un informe de auditoría para sustentar su acusación. Es básico el informe. Y por lo tanto, aquí el informe de auditoría, cuando llega a sede judicial, a sede del organismo judicial, a sede de un juez, ya se convierte en un informe de carácter forense, porque tiene ese carácter judicial que sirve de base para sustentar un caso penal del Ministerio Público. Y por último, la relación con el organismo judicial, que además de los casos penales, también están los juicios de cuentas y los juicios económicos coactivos, que son procedimientos para restituir de alguna manera, de manera coactiva, el pago de sanciones que los funcionarios o empleados públicos no han pagado como consecuencia de la mala gestión de sus actos en la administración pública. Siguiente, por favor. Estos tres aspectos los voy a tomar en conjunto por cuestión de tiempo. Obviamente, de lo que hemos estado exponiendo, efectivamente, esta condición de la gobernabilidad para la democracia es importante. No se puede tener una democracia si no hay instituciones de control constitucional de pesos y contrapesos, que exista límites a los abusos de poder, que exista límites a esos abusos de autoridad, que exista límites también a esos abusos en el manejo del gasto público. En ese sentido, esta parte, fusionada en los tres aspectos que ahora mencionamos, la siguiente, por favor, es importante para lograr esa condición necesaria de democracia. La rendición de cuentas de cada una de las instituciones. Es decir, eso es garantía para transmitir confianza a la población de cómo se está ejecutando el gasto público. Y se pierde esa confiabilidad cuando no existe esa certeza de cómo se gastó el gasto público. Y por último, lo siguiente, esa esencia del control externo, que es lo que hace la fiscalización, que hace la Contraloría General de Cuentas, que son aspectos importantes para determinadas condiciones de la democracia de un país. La siguiente, por favor. Vamos a la siguiente diapositiva. Las acciones que se han tomado, que se han ejecutado para ir logrando algunos aspectos que son más de carácter de prevención. Y quiero hablarles, por ejemplo, el punto número 3, que es sembrando semillas de transparencia, porque los otros dos ya lo mencioné.
Este es un tema preventivo que se está utilizando básicamente en un programa de fortalecimiento en el área de educación para la integridad, que empiece con el nivel primario. Es decir, si formamos buenas personas con integridad, con ética, con probidad, pues serán mejores adultos. Entonces, se está utilizando este programa de una manera preventiva. Es decir, que no tengamos el problema posterior, sino lo vamos formando. Es decir, es un programa preventivo que necesita un seguimiento, necesita unos años, pero vamos a tener los resultados esperados si formamos en la niñez, en la adolescencia y en los jóvenes universitarios, que son los 3 programas que se están formando. Vamos a tener mejores ciudadanos y mejores guatemaltecos. Sigamos, por favor. No vamos a mencionar específicamente cada uno de estos, porque ya lo hemos venido mencionando con anterioridad, básicamente por cuestión de tiempo. Se han ido creando todos estos aspectos relacionados con todo el sistema, que estos aspectos relacionados, tanto denuncia ciudadana, información pública, capacitaciones, comunicaciones electrónicas, registro de cuentadancias, sistema de altas y bajas y el SINASI, son cuestiones preventivas que lo que se quiere lograr a través de estos programas es que lleguemos antes, es decir, llegar antes y prevenir consecuencias mayores. Es decir, determinar dónde está el riesgo, dónde está la posibilidad de una cuestión corruptible y llegar antes para que posteriormente no tengamos un daño mayor. Es decir, adelantarnos a la amenaza, adelantarnos al riesgo. Y esos son los aspectos que se han formado en esta función de esta administración de la Contraloría General de Cuentas. La siguiente, por favor. Y por último, los mecanismos que se han estado utilizando. Primero es que Guatemala está como el líder de la Fuerza de Tarea de Prevención y Lucha contra la Corrupción, y es la Contraloría General de Cuentas. Y segundo, también como líder de la política regional de la prevención del combate y lucha contra la corrupción. Nos dimos cuenta que al final solo no podemos salir adelante. Es importante tener convenios interinstitucionales, convenios internacionales para lograr acciones conjuntas. De esa manera tenemos asistencias técnicas, asistencias que nos permiten tener una interrelación con entes internacionales, con entes nacionales y lograr resultados más efectivos. Porque haciéndolo de manera, cada una de las instituciones por su propia cuenta es muy difícil. La criminalidad económica, la criminalidad organizada en materia económica, la criminalidad en materia de corrupción es muy fuerte. Es muy fuerte porque están organizados de una manera distinta. Es necesario unir a todas las instituciones para tener mucho mejores resultados. Y por último, quiero terminar con algo que está pasando y pasa en estos países y en Guatemala también no se descarta. Que una de las situaciones graves que va a ser objeto de el panorama que actual tenemos es que el financiamiento electoral ilícito es el pecado original de la política y que mientras eso no desaparezca, difícilmente se pueda lograr tener a funcionarios que han sido electos que tengan objetivos hacia el artículo que dice el artículo 1 y el artículo 2 de nuestra Constitución. Tenemos que descartar esa parte, tenemos que eliminar completamente lo que es ese financiamiento electoral ilícito, que es el pecado original de la política. Muchísimas gracias y estamos a disposición para seguir en esta dinámica.
Muchísimas gracias al doctor Selvin Galindo por su excelente disertación y estar compartiendo su conocimiento sobre esta importante temática. Vamos a dar la palabra a la colega Mónica Marroquín para que ella realice la postevaluación con ustedes, ya que ahorita ya adquirieron conocimiento. Muchas gracias, doctor Galindo. Muy interesante y enriquecedor toda la información que nos ha compartido. Nos hace falta más tiempo todavía para poder indagar todavía más sobre este, que es un tema bastante amplio, ¿verdad? Y que se desconoce por muchos de los ciudadanos la importancia y la función que tiene la Contraloría General de Cuentas. Como bien dijo Annalisa, ahorita que ya terminó su exposición, pues vamos a pasar nuevamente las 3 preguntas que pasamos al inicio, así que les voy a pedir a todos nuestros asistentes aquí virtuales que nos puedan colaborar respondiendo nuevamente. Vamos a ir a la primera pregunta y nuevamente es: la Contraloría General de Cuentas fiscaliza únicamente a entidades estatales, ¿verdadero o falso? Vamos a dar ahí unos segunditos para ir avanzando y creo que ahí podemos cerrarla. Y el 72% respondió falso. Doctor Galindo, ¿qué nos dice de esa primer? El 28% sigue equivocado, porque no es solo entidades del Estado, sino son todos aquellos que reciban o administran fondos públicos, además de los del Estado. Muy bien. Más de la mitad respondió correctamente, entonces... Está bien, está bien. Está un buen nivel de porcentaje, sí. Muy bien, gracias. Vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿La Contraloría General de Cuentas se basa en normativas nacionales o internacionales para impulsar la lucha contra la corrupción? La primera opción, solo nacionales; la segunda, internacionales; o la tercera, ambas. Acaban de pasar esa diapositiva. Que unos segunditos más para que podamos responder todos, por favor. Y vamos a cerrar ahí la pregunta. Aquí sí, 95%. Muy bien. Creo que los 5% de los que llegaron tarde. Sí, estaban viendo otra cosa, no sé. Pero re bien, ahí 95%, súper bien ambas, ¿verdad? Internacional y nacional. Sí, correcto. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. ¿Es función de la Contraloría promover la persecución penal ante tribunales por delitos en contra de los recursos del Estado? Y vamos a cerrar ahí esta pregunta. Bueno. Aquí sí hay aclaración. Hay una aclaración, sí. Bueno, eso normalmente es lo que se transmite. Pareciera que Contraloría también debe de hacer. Esta es una función específica del Ministerio Público. Pero la Contraloría es el soporte para presentar ese tipo de denuncias de temas de corrupción, eso sí, pero la persecución penal la hace el Ministerio Público. Así es, ahí está esa diferencia, ¿verdad? La persecución penal, el Ministerio Público, y la Contraloría pone las denuncias respecto al tema de fiscalización, exactamente. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí estamos, solo ahí hubo un fallo, pero creo que es justamente esa confusión que hay, ¿verdad? Con las instituciones,
pero para eso estamos acá en este taller, para aprender y que nos quede claro cuáles son las diferencias. Entonces ahora también vamos a pasar a una dinámica que tenemos aquí para que todos podamos participar también. De igual manera, el doctor Galindo nos va a estar compartiendo cuáles son las respuestas correctas. Entonces, en este momento, mi compañera María José va a proyectar acá la imagen de unas preguntas para responder. Entonces, va a aparecer la pregunta con opciones de respuesta. Entonces, la idea es que ustedes puedan escribir cuál es la respuesta correcta aquí en el chat, ¿verdad? Si no me equivoco, ¿verdad, Majo? No se va a compartir link, sino que se tiene... Correcto, las preguntas irían aquí en el chat de Zoom y cuando se termine la barrita de tiempo arriba de las preguntas, pues el doctor Galindo nos puede compartir la respuesta correcta. Muy bien. Entonces vamos con la primera pregunta, ahí todos atentos. Dice, la rendición de cuentas es una condición necesaria para fortalecerla. Entonces aquí en el chat pueden ir respondiendo, ahí van respondiendo, democracia, transparencia, democracia. Van apareciendo las respuestas, democracia, democracia, muy bien. Muy bien, yo creo que ahí ya respondieron algunos. Gracias por participar. Doctor Galindo, ¿qué dice de las respuestas? Para fortalecer la democracia. Muy bien, excelente. Entonces, buenísimo ahí. A nuestros participantes, ahora vamos a pasar a la 2. Dice, ¿a qué institución la Contraloría General de Cuentas rinde informe de los estados financieros, ejecución y liquidación del presupuesto del Estado? Está 1, Ministerio de Finanzas; 2, todas las anteriores; 3, Ministerio Público; 4, Congreso de la República; y 5, organismo judicial. Ahí nos pueden poner el numerito que ustedes consideren o la palabra, ¿verdad?, de la institución. Ahí va, hay respuestas varias acá. Varios dicen el Congreso, también el Ministerio Público. Vamos a ver todas las anteriores. Muy bien, ¿qué nos dice el doctor Galindo? Es el Congreso de la República por una disposición constitucional. Así es al Congreso que le presenta el informe, ¿verdad? Correcto. Muy bien, entonces la otra pregunta es, ¿qué tipo de auditoría realiza la Contraloría General de Cuentas? La primera respuesta es financiera, desempeño, cumplimiento, conjunta. De ahí la otra dice financiera, desempeño, ejecución y resultados. Y la otra es financiera, ejecución, resultados y seguimiento. Pueden poner 1, 2 o 3. ¿Cuál de las 3 es? 1 están colocando acá ya en las primeras respuestas. Ahí tenemos un 2 también. Otro 2, 1. A ver, ¿qué nos dice el doctor Galindo? Financiera, desempeño, cumplimiento y conjunta. La primera. Primera, correcto, sí. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a pasar a la última. ¿Cuál de estas es función de la Contraloría General de Cuentas? Primera, auditar, emitir dictamen y rendir informe de los estados financieros, ejecución y liquidación del presupuesto del Estado. La 2, todas las anteriores. 3, promover de oficio y ser parte actora de los juicios de cuentas en contra de los funcionarios y empleados públicos. Y la 4, evaluar los resultados de la gestión de los organismos, instituciones, entidades y personas que fiscaliza. 2 están colocándome por aquí, todas las anteriores. 2, 2, 2, 2.
Muy bien, ¿qué nos dice el doctor Galindo? Sí, todas las anteriores, queda bien, sí. Excelente, entonces sí pusieron atención, muy bien. Muy bien, Buenísimo. muy bien, sí. Hubo muy buenas respuestas ahí, entonces qué bien, de verdad nos alegra mucho porque ese es el objetivo, ¿verdad? Que nos llevemos algo de este aprendizaje. Entonces, ahora pues tenemos algunas preguntas, doctor Galindo, que nos estuvieron llegando a lo largo de la exposición. Entonces, le voy a hacer primero una ronda de preguntas que van respecto al tema de la elección del contralor, ¿verdad? Aquí nos preguntan, por ejemplo, de no tomar posesión el Contralor General de Cuentas en el tiempo establecido, ¿continuará en el cargo? Es una. De ahí consultan también si el Contralor General puede ser destituido y por quién. Y otra que va respecto a, también a la elección es: ¿considera apropiado que la nómina de candidatos a Contralor se limite a aquellas personas que poseen una carrera dentro de la Contraloría? Ok. Bueno, en relación a la primera pregunta, como son cargos constitucionales, tienen su fecha límite. En este caso, ya existe una resolución de la Corte de Constitucionalidad que el Contralor General de Cuentas debe dejar el cargo el 13 de octubre. 13 de octubre después de haber cumplido su periodo. Es fatal. Entonces, si en caso no han electo o designado al nuevo Contralor, la ley indica que es el subcontralor de probidad el que debe continuar hasta que sea nombrado el Contralor que sustituirá al anterior. Muy bien. Muy bien. Después está también la pregunta, ¿quién puede destituir, verdad? Si el Contralor puede ser destituido y por quién. Si puede ser destituido con el voto ahora de 82 diputados al Congreso de la República, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 233 de la Constitución, que es por negligencia, por la comisión de un delito, por imprudencia en el ejercicio de sus funciones. Entonces tiene que haber una causal para poderlo hacer. Muy bien. Y por el Congreso de la República, ¿verdad? Sí, sí, correcto. De aquí es una pregunta como de opinión, ¿verdad? Si considera apropiado que la nómina de candidatos a Contralor General de Cuentas se limite a aquellas personas que poseen una carrera dentro de la Contraloría. Bueno, tiene sus ventajas y desventajas, porque al final se limitaría la participación de profesionales de alto nivel, o sea, que han ejercido sus funciones de auditores en empresas privadas o en otras instituciones públicas también y que tienen las calidades como para poder participar y poder dirigir una institución como esta. No necesariamente tenerlo en el núcleo del tema de Contraloría, porque además el número de auditores son más o menos como 1,250 auditores. Es reducido el número de auditores con un perfil de la exigencia que exige son mucho menos que estos, ¿verdad? Muy bien. Aquí preguntan también, además de contadores y auditores, ¿qué otras disciplinas y profesiones colaboran con la fiscalización que realiza la Contraloría? Hay profesiones multidisciplinarias, hay abogados, hay ingenieros civiles, ingenieros agrónomos, hay médicos también. Es decir, dependiendo del sector en que estén, así son utilizados. Y cuando no se tienen, pues se pueden pedir el apoyo, la contratación de profesionales de otras disciplinas. Muy bien. También consultan cómo la ciudadanía se puede acercar a la Contraloría para realizar una denuncia. Ahí se puede hacer a través existe una línea telefónica que es 15006, existe una app también a través del móvil
Existen buzones también para denuncias ciudadanas, tanto aquí en la ciudad como en cada una de las delegaciones, que son 21 delegaciones departamentales. Es decir, que hay herramientas para poderlo hacer, ¿verdad? Es decir, se entra a la página de la Contraloría y ahí están las herramientas con las que se puede denunciar, y a través de un correo electrónico también. Interesante. También preguntan más o menos cuál es el promedio de denuncias que recibe al año la Contraloría. Bueno, hay denuncias de todos los sectores. Ahora, precisamente cuando es el año electoral, se incrementan porque quieren utilizar esa denuncia para lograr que su oponente político no participe. Pero vienen denuncias de la ciudadanía, denuncias del Congreso de la República, denuncias de organizaciones de ONGs, denuncias también de algunos líderes comunitarios. Es decir, que hay muchos sectores que hacen este tipo de denuncias. Solamente del Congreso de la República tenemos alrededor de 12 citaciones cada semana, que son denuncias que hacen también sobre temas y actos de corrupción. Muy bien, también consultan acá, bueno, respecto al tema de elecciones justamente, ¿cuál es el principal reto ahorita que tiene la Contraloría en el tema de las elecciones que se aproximan? Y también si pudiera explicar el finiquito, consultan. Ok, o sea, van asociadas las dos preguntas. Básicamente el tema del finiquito, o sea, que se le denomina finiquito más popularmente, pero se llama constancia transitoria de inexistencia de cargos, es el nombre. Que eso está establecido en la ley de probidad, que indica claramente que para optar a un cargo público se necesita que no tenga juicios pendientes. Es decir, entonces que no tenga denuncias penales o que tenga sanciones administrativas. Esa constancia le da la potestad al funcionario para decir que no tiene cuentas pendientes en sus gestiones anteriores. No tiene específicamente una temporalidad, como hubo unos años que se discutió si eran 3 meses, eran 6 meses. Este finiquito, mal llamado finiquito, porque no se llama así, sino tiene un nombre más técnico. La temporalidad es mientras que no cometa un hecho, que le aparezca un acto irregular de mal manejo. Ya vimos las acciones, una denuncia penal, un juicio de cuentas o una sanción administrativa. Esta es la temporalidad de esta constancia transitoria. Por eso se llama constancia transitoria de inexistencia de cargos. Y ese sería, digamos, uno de los principales retos ahorita en el tema electoral. Sí, porque se utiliza como un tema político, por lo que les comentaba, un alcalde denuncia al otro para que no participe, a su oponente, a su rival, o un político denuncia al otro. De esa manera se genera. Entonces hay que tener una objetividad. Nosotros estamos ya preparados para eso, formando una comisión para evaluar cada una de las denuncias y establecer cuáles son denuncias espurias, que fuera de lugar completamente, que llevan esa connotación política. Muy bien, pues esas son las preguntas que nos llegaron aquí, ¿verdad? El grupito de preguntas. Gracias, doctor, por responderlas, y también gracias por su exposición, ¿verdad? Por compartirnos ahí de los conocimientos que usted ha ido adquiriendo y la experiencia también en la Contraloría General de Cuentas. La verdad, para nosotros ha sido un gusto poder estar acá compartiendo este tiempo también con los participantes que están acá escuchando este taller. Le daría ahorita también la palabra a Annalisa, ¿verdad? Para continuar con el siguiente punto, que creo que es la toma de una fotografía, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias a los participantes y a Mónica por la moderación de la dinámica y las preguntas. Y al doctor Selvin Galindo le agradecemos de nuevo por
por su excelente participación y conocimiento de estarlo pues impartiendo aquí con nuestros participantes. Quisiera darle la palabra aquí a nuestro soporte técnico. Álvaro nos está apoyando para tomar la fotografía grupal de la sesión y solicitarles a todos, si fueran tan finos, de encender sus cámaras y él nos estará dando las instrucciones. Listo, con gusto. Entonces voy a dar unos segundos en lo que inician las cámaras. Y entonces a la cuenta de 3, por favor. Viendo al frente y sonriendo. Muchísimas gracias. A la cuenta de 3 voy a tomar 2 fotografías. Vamos con la primera. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Voy a tomar una segunda. Para aquellos que todavía estén iniciando sus cámaras, por favor. Muchas gracias, Ana Elisa. En este momento tomo la segunda fotografía. Sonrientes, por favor. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Finalmente estamos muy agradecidos por haber participado en este evento, que ustedes estén interesados en participar en este evento con esta temática y especialmente a nuestro experto de nuevo, le agradecemos. Estamos todos interesados en sus ideas y preguntas, así que muchísimas gracias por haberlas hecho y así poder tener la retroalimentación de nuestro experto. En el chat se les compartió el vínculo de asistencia de SurveyMonkey. Este es para que ustedes puedan registrarse. Es una vez por sesión, ¿verdad? Ya que, vuelvo a recalcar, se estará dando un diploma de participación quienes hayan asistido en 2 sesiones como mínimo de las 3 sesiones que tenemos en esta serie de talleres con la Alianza de Guate Visible. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en la segunda sesión este próximo jueves a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias y que tengan buena noche. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Próximas sesiones este jueves y el miércoles.